Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a este día jueves, a un servicio más de online, donde lo podemos ver, donde podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Y gracias a Dios por la sabiduría de mi hermano, que ha puesto este método para poder escuchar palabra de Dios y así estar un poco más juntitos, aunque no los veamos, pero estamos en contacto en este día jueves. Sean todos ustedes bienvenidos. Que el Señor bendiga a nuestro pastor, a nuestra pastora María, a nuestra pastora Teresa, a todos mis hermanos los que están en este servicio, en esta hora escuchando. Lo que Dios los bendiga en esta hora, que el Señor tome dominio del principio a final, porque vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios, porque Él se merece toda la honra, toda la gloria, mis hermanos, porque hasta ahora el Señor nos ha mirado con misericordia. No le ha faltado el pan, no le ha faltado nada, mis hermanos, gracias a la misericordia de Dios. Sean ustedes muy bienvenidos, el Dios les bendiga. Su palabra no volverá atrás vacía. El Señor conoce su necesidad, conoce lo que usted está pasando. Tenga fe, mis hermanos, que esta noche el Señor nos va a hablar a nuestras vidas. Amén. Vamos a hacer una oración, que el Señor sea dirigiendo todo en esta hora. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque podemos alabarte, porque podemos glorificar tu santo nombre, mi Dios. Sea usted bendiciendo todo lo que se va a hacer en esta tarde, Dios mío. Tome usted dominio, Dios mío, de las alabanzas, de las oraciones, de tu palabra, mi Dios, y que mi hermano se pueda deleitar, que tome ánimo, que tome fuerza, Señor, a través de este medio. El Espíritu Santo vaya tocando, vaya transformando, mi Dios, por misericordia, mi Dios. Dirija usted, Señor, por misericordia, Señor. Ahora coloque usted esa dulce bendición aquí que viene de lo alto, que es la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ahora vamos a deleitar nuestras almas con una preciosa alabanza. Dios bendiga al coro. Gracias.
Gracias le damos al Señor por esa maravillosa alabanza que entonaba el coro del don de Dios. Dios bendiga en grande manera el coro del don de Dios, en el cual cada vez que lo escucho me deleito, porque son muy hermosas la alabanza y parece que uno es la que necesita en el corazón, ¿cierto? Y que alienta y da ánimo a nuestras vidas. Le doy gracias al Señor por su misericordia, porque hasta ahora el Señor ha sido con nosotros, ha sido con mi familia. El Señor nos ha fortalecido, nos ha dado esa paz, no como el mundo la da, sino como mi Dios la da. Hay tristeza en un momento, pero no con esa aflicción, con esa desesperación, ¿cierto? Porque mi padre, mis hermanos, se fue con el Señor y esa es mi alegría. Mi alegría de alcanzarle un día, ¿cierto? No muy lejano. Él dejó la vara muy alta para mi vida, pero con la ayuda de Dios tenemos que alcanzarla. Tal vez no como Él tenía esa vara tan alta, pero el Señor nos mira con misericordia y a seguir adelante, alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén. Ahora vamos a pasar a un salmo. El Señor bendiga el instrumento para que eleve este salmo. Dios les bendiga. Escuche con atención el salmo, mis hermanos. Buenas tardes, mi hermano. Los saludo con la paz del Señor y le invito a leer el Salmo 121, que lleva por título Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.
Dios bendiga este salmo, mis hermanos, muy precioso. Que el Señor bendiga este salmo en grande manera. Amén. Ahora vamos a pasar a la oración de los niños. Que el Señor bendiga el instrumento que va a usar. Hay mucho peligro, mis hermanos. Que el Señor bendiga en grande manera a los niños. Amén. Porque, mis hermanos, hay que estar orando día y noche por ellos para que este virus que sea depositado en este país, mis hermanos, ningún virus llega a los niños, amén, y también a los adultos, a los ancianos, que el Señor tenga misericordia, amén. Ahora vamos a hacer esta oración en el nombre del Señor. Dios bendiga a los niños. Hola, buenas tardes. Mis hermanos, los saludo con la paz del Señor y los invito a cerrar sus ojos y pedir la oración por los niños. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Dios mío, te doy primeramente las gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido que tú puedas bendecir y cuidar a nuestros niños, Señor, a todos nuestros niños, los hijos, nietos, sobrinos, Señor, de la congregación El Don de Dios. Te pido que usted los guarde, los proteja y los libre, Señor, en esta oportunidad de esta pandemia, los libre de contaminación, Señor, de estar pasando necesidad en sus hogares. Bendígale a ellos y a sus padres, Señor, en cada hogar. Preséntese usted y sea bendiciéndole enormemente. Te pido, Dios mío, por una bendición para nuestra familia, nuestra congregación, y todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias. Dios bendiga, mis hermanos, esta oración de los niños. Que el Señor sea manifestando su misericordia en cada uno de ellos. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a ir a algo muy importante. Lo hemos deleitado con las alabanzas. El Señor ha escuchado las oraciones, ¿cierto? Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Esta palabra que no vuelve atrás vacía, mis hermanos. Esta palabra que es la misma boca de Dios que va a hablar a nuestra vida en esta tarde. Porque el Señor conoce su necesidad, conoce su aflicción, y la palabra de Dios es poder y potencia de lo alto, mis hermanos. Usted ore en su corazón en esta hora para que Dios hable su vida, le fortalezca y le bendiga en grande manera, y que use el instrumento en grande manera también, que Dios le dé palabra de sabiduría, de ciencia, mis hermanos, para que llegue a los corazones, a nuestros pensamientos, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga y vamos a la poderosa palabra de Dios. Dios nos bendiga.
el Señor le bendiga a todos mis hermanos. Que el Señor cada día, ¿cierto?, sea renovando su misericordia en cada uno de nosotros. Que Dios nos esté ayudando, mis hermanos, en estos tiempos tan peligrosos, pero sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que responde. Si clamamos a Él, ¿cierto?, Él nos va a escuchar. Amén. Que Dios nos bendiga. Bien, mis hermanos, hemos orado al Señor esta tarde, hemos alabado a este Dios maravilloso con esta preciosa alabanza. Y ahora, mis hermanos, vamos a escuchar palabra de Dios, esa palabra, ¿cierto?, que nos fortalece, que aumenta nuestra fe, porque a través de su palabra Dios nos habla a cada uno. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Amén. La palabra es Pedro y Cornelio. Amén. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, en que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces en aquel lienzo y volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Mis hermanos, esta tarde, ¿cierto?, la palabra del Señor nos está hablando de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Dice que era un hombre romano, era un hombre temeroso, un hombre piadoso, dice la palabra del Señor, y que daba limosna. Amén, a todos. Este hombre, dice la palabra del Señor, que da buen testimonio a toda la nación de los judíos. Y este hombre, ¿cierto?, tenía un gran amor hacia el Señor. Él quería, ¿cierto?, agradar a Dios. ¿Y de qué forma agradaba a Dios, cierto? Dice que él oraba fervientemente, constantemente, dice, ¿ve? Dice, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Que él era un hombre constante en la oración. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Como la palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, a mí primeramente y a todos, que qué es lo que el Señor quiere de nosotros, que veamos el ejemplo de Cornelio, que era un hombre temeroso, ¿cierto? Un hombre piadoso y oraba, ¿cierto?, siempre. Que Dios nos ayude, mis hermanos, un hombre constante en la oración. Y este hombre, ¿cierto?, dice que tuvo una
dice que se le apareció un ángel. Este ángel, ¿cierto? Cuando se le apareció, venía con un mensaje para Cornelio, el cual le dice, ¿cierto?, que dice que su limosna y su oración han llegado, dice, a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude a ver. Y dice, y el ángel le dice que su limosna, ¿cierto?, y sus oraciones, dice, han subido a la memoria delante de Dios. Nada de lo que usted haga, mis hermanos, nada, ¿cierto?, ante el Señor queda impune, ¿cierto? Todo lo que Dios usted hace, dice que Dios lo tiene en cuenta, mis hermanos. Dios toma en cuenta a este varón, a pesar que era un hombre romano, a pesar que era un hombre gentil, mis hermanos, pero Dios miraba, ¿cierto?, que en él había un deseo de agradarle a Dios. Era un hombre temeroso. Entonces Dios, ¿cierto?, escuchó la oración de este hombre, de este varón. ¿Y qué le dijo el Señor, cierto? Le dice que vaya y envíe hombre, ¿cierto?, a la casa de Simón, que fuera, ¿cierto?, que enviara a hombre, para que él, ¿cierto?, le hablara. Mis hermanos, que Dios nos ayude, ¿cierto? Y este varón, ¿cierto?, dice la palabra del Señor, cuando el ángel, ¿cierto?, se retira después que le habló a él, ¿cierto?, y le entrega este mensaje, dice la palabra del Señor que él ya manda a uno de sus hombres, ¿cierto?, y a unos hombres que también era devoto, dice la palabra de Dios, que también era un hombre temeroso. Y manda, ¿cierto?, a estos 3 hombres que vayan a aquel lugar donde el ángel le dice que vaya a Jope, a buscar, ¿cierto?, a cierto varón llamado Pedro. Y estos hombres obedecieron, ¿cierto?, a Cornelio y fueron a buscar a este varón. Y cuando dice la palabra de Dios, que dice que ellos cuando iban camino a Jope, dice que en ese mismo instante, dice la palabra de Dios que Pedro también dice que fue a orar, ¿cierto? Pero él sintió hambre. Y mientras que le preparaban algo para comer, dice que él también tuvo un éxtasis, ¿cierto? Y tuvo una visión, donde el Señor, dice la palabra de Dios, que le mostraba cuadrúpedos reptiles. Y el Señor le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, cosa inmunda jamás he comido. Y el Señor por segunda vez nuevamente le habla, ¿cierto? Pedro, mata y come. Y me imagino que Pedro otra vez nuevamente, Señor, yo no he comido cosa inmunda. Jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor por tercera vez le muestra. Y cuando por tercera vez le muestra, ¿cierto?, dice que el lienzo fue nuevamente llevado al cielo. Mis hermanos, y Pedro no entendía esa visión. Quizá él también se turbó porque en aquel tiempo la ley, ¿cierto?, Moisés, la ley, ¿cierto?, la palabra de Dios mosaica, había una ley donde decía que estaba prohibido que comieran animales inmundos, ¿cierto? En el Levítico capítulo 14 habla donde dice, no comerás animales inmundos. Incluso el Señor habla, ¿cierto?, los animales que podían comer y los que no podían comer. Entonces para Pedro esto normal era inmundo. Entonces Pedro guardaba la ley, guardaba la palabra de Dios, ¿cierto? Y conocía toda la ley a través de la palabra de Dios. Entonces él se turbó. Pero ¿sabe qué? Cuando él estaba ahí, en ese momento no entendía la visión que Dios le mostraba. En ese momento llegan los 3 hombres. Y dice que llegan, ¿cierto?, y golpean a la puerta de Pedro, el curtidor, ¿cierto?, que también se llamaba Pedro. Dice la palabra del Señor, o sea, también se llamaba Simón, disculpe, se llamaba Simón también, ¿cierto? Y le golpea la puerta. Y en ese momento, ¿cierto?, Pedro dice que el Espíritu Santo le revela. Y le dice, Pedro, te buscan 3 hombres. Y le dice, no temas, porque yo lo he enviado, ve con ellos. Y Pedro, ¿cierto?, cuando baja, estos hombres están ahí, los 3 hombres. ¿Y el qué le dice Pedro? Aquí está el que tú buscas. ¿Por qué? Porque eso ya le había revelado a través de su Espíritu Santo que estos 3 hombres le buscaban. Por eso Pedro, ¿cierto?, ¿qué le dice? ¿Cierto?, en su palabra. Aquí está el que busca. Dice, aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué habéis venido? Entonces estos hombres, ¿cierto?, cuando Pedro, ¿cierto?, les pregunta
¿Por qué causa habían venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Dice que le hospedó. Y al día siguiente dice la palabra del Señor que Pedro fue con estos 3 varones, ¿cierto?, a Cesarea, donde, ¿cierto?, estaba el centurión, donde se encontraba, ¿cierto?, Cornelio. Y dice que Pedro no titubeó porque ya el Señor ya le había revelado a través de su Espíritu Santo. Y, ¿cierto?, y cuando dice la palabra, y cuando Pedro llega a la casa, ¿cierto?, de Cornelio, dice que Cornelio le recibe. Y cuando dice Cornelio, ¿qué es lo que hace? Cuando ve a Pedro, dice que él inclina su rostro ante él, dobla su rodilla, y Pedro le dice: no, levántate, le dice: levántate. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre temeroso de parte del Señor. Le dice: levántate, porque yo también soy hombre. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que dice que ante mí, dice la palabra de Dios, ante mí se doblará toda rodilla. ¿Pero ante quién? Ante Dios solamente, mis hermanos. Nada más, no a ningún hombre, sino que ante Dios. Por eso que Pedro le dice: levántate, levántate, yo soy hombre. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Pedro era un hombre temeroso de parte del Señor. Entonces, ¿qué dice? El centurión le cuenta a Pedro de la visión de este ángel y del mensaje que le había entregado, que tenía que ir a buscar a él porque él tenía que traer una palabra, que él tenía que hablarle, ¿cierto? Mis hermanos, aquí, ¿cierto?, la palabra de Dios nos enseña. Cornelio era un hombre temeroso, un hombre que hacía buenas obras, un hombre que oraba, ¿cierto?, continuamente, pero a Cornelio le faltaba algo. Le faltaba algo a Cornelio, que era el Espíritu Santo. Recibir a Jesús en su corazón como su único Salvador, porque Él es el camino, mis hermanos. Jesucristo es el único camino para nuestra salvación. Entonces dice que Pedro, cuando, ¿cierto?, escucha todo lo que Cornelio le cuenta, lo que aconteció, lo que el ángel le habló, ¿qué le dijo Pedro? Le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Miren, mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Cuando el Señor, ¿cierto?, lo manda a Pedro a la casa de Cornelio, y cuando Cornelio le cuenta todo lo que había, ¿cierto?, le había mostrado al ángel, ahí entendió Pedro recién. Ahí Pedro comprendió recién la visión que el Señor le mostraba de cuadrúpedos, terrestres, y cuando se Pedro mata y come, y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado, ahí recién Pedro comprende. ¿Por qué? Porque dice que entre judíos y entre romanos no se podían juntarse. Y aquí lo dice, mis hermanos. ¿Ve? Dice: cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿cierto?, escuchó la oración de este varón, que quizás, ¿cierto?, no conoció a Jesucristo, no sabía de la palabra del Señor, pero él, a pesar de todo, quería agradar a este Dios maravilloso. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, mis hermanos. ¿Y qué pasaba con Cornelio, cierto? Entonces, cuando Pedro, cierto, empieza, dice, a hablar, porque eso es lo que Dios pintó, cierto, a Cornelio para que mandara a buscar a Pedro, era para que le hablara de la palabra del Señor, para que le presentara a este Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ve, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios, cierto, usó a Pedro para, cierto, entregar un mensaje, el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: ve,
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que Dios nos ayude, mis hermanas. ¿Ve? Eso es lo que le faltaba a Cornelio. Recibir, ¿cierto?, a Jesús en su corazón, a escuchar, ¿cierto?, la bienaventuranza de a quién Dios mandó después. Mandó a Jesucristo, ¿cierto?, al Hijo de Dios, el que derramó su sangre, mis hermanos, por amor a cada uno de nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Y qué hizo Jesucristo? Dice la palabra de Dios. Dice, ¿cierto?, que hizo sanidades, mis hermanas. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿cierto? Y dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Un hombre temeroso. Y sabe que lo más grande que hizo Cornelio, que no era un hombre egoísta. Él solamente no quería su salvación. Él oraba, yo creo que él oraba por toda su familia y por sus amigos. Porque cuando Pedro llegó, dice, a la casa de Cornelio, ¿qué hizo Cornelio? Él no estaba solo. Dice que él juntó a toda su familia, a sus amigos, a la gente que más pudo. Yo creo que él, ¿cierto?, los convidó a su casa, porque algo grande, ¿cierto?, iba a venir, porque Dios le había hablado a Cornelio, ¿cierto?, que su oración había sido escuchada, ¿cierto? Ya había algo para él. Él sabía que algo grande había en su vida, una bendición grande. Y por eso es que él invitó, ¿cierto?, a todos sus familia, sus amigos, para compartir esta bendición que venía. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Nosotros también podamos, mis hermanos, aprender de Cornelio, ¿cierto? A también poder predicar la palabra del Señor. Hay mucha gente que aún no conoce la palabra de Dios, también son creyentes, ¿cierto? Dicen que yo creo en Dios, y también son gente quizás temerosa, gente bondadosa, pero ¿cierto?, aún no han recibido a Jesucristo. No lo han recibido en su corazón como su único Salvador. Por eso es necesario, mis hermanos, que también tenemos que hablarle de la palabra del Señor. Decirle que ellos tienen que aceptar también a Jesús en su corazón. Porque se va que si se confesara en su corazón que el Señor, ¿cierto?, le levantó de los muertos, será salvo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Entonces, la palabra de Dios es cierto que él, ¿cierto? Y cuando dice que cuando Pedro comenzó a hablar, ¿cierto?, de quién era Jesús, y que también recibió el bautismo del Espíritu Santo y sanaba, ¿cierto?, a todos los oprimidos, ¿qué pasó? Dice que él siguió hablando, dice la palabra del Señor, hablando de Jesucristo, a quien, ¿cierto?, dice la palabra del Señor, que hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron y colgaron en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, mis hermanos. Entonces Pedro fue a Cornelio a hablar de Jesucristo, un hombre, cierto, que hizo sanidades, un hombre que hizo el bien, un hombre que sanó los corazones que estaban afligidos, oprimidos, mis hermanos. Pero ¿qué pasó? Que dice que fue crucificado, ¿cierto?, en un madero, fue colgado en un madero. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y dice, y nos mandó. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él dejó una misión, nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo iré a mi Padre, dice. Pero enviaré al Espíritu Santo que estará con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y vosotros, dice, mayores cosas haréis en mi nombre. Y aquí nos mandó el Señor a predicar su evangelio a toda criatura, y aquí se ve, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mis hermanos, el que recibe a Cristo en su corazón, recibe, ¿cierto?,
y le cree al Señor, dice que recibirá el perdón de pecado, ¿cierto? Y será salvo, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios que nos ayude. Dice, ve, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre y serán salvos, mi hermana. Que Dios nos bendiga, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús dice que mora en nuestros corazones, dice que perdona todos nuestros pecados, dice que los borra y nunca más se acuerda de ellos, ¿cierto? Y somos sus hijos, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice, mientras que aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué hermosa palabra, mis hermanos. Cornelio le faltaba eso. Era un hombre piadoso, un hombre temeroso, un hombre que oraba siempre, constantemente. Pero faltaba en él recibir, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Recibir a Cristo como su único Salvador. Porque aquí el Señor, que hablaba de Jesús, hablaba del Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga, mis hermanos. A eso le faltaba a Cornelio, recibir a Jesús en su corazón. Y ese día, ¿cierto?, cuando Pedro dice empezó a hablar de él, dice que cayó el Espíritu Santo y fueron todos bautizados, los que estaban con Cornelio, sus amigos, su familia, todos los que estaban más cercanos, a los que Cornelio llevó. Dice que todos recibieron el Espíritu Santo, todos fueron bendecidos, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, mis hermanos. Y cuando pasaba esto, ¿cierto?, aquellos hombres de Copiano, pero también quedaron atónitos por lo que estaban viendo, porque dice que oían y hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Que Dios nos ayude. Eran hombres que estaban contentos, como glorificaban al Señor. El Señor derramó su Espíritu Santo en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor, cierto, es una nación de personas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mis hermanos, todos ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, mis hermanos. Qué hermoso cuando usted busca a veces al Señor. Quizá en este día hay familiares suyos que aún no han aceptado a Jesús en su corazón como su único Salvador, mis hermanos. Quizá usted es creyente en su hogar, usted le sirve al Señor, pero a lo mejor su familia no le sirve aún. Pero sabe, ella me dice, no, nosotros creemos en Dios, que también somos gente buena, gente que, cierto, también hace misericordia, que también dan limosna, cierto, ayudan a los pobres, ayudan a sus vecinos que están necesitados, hacen buenas obras. Pero les falta también, como a Cornelio quizá, que también está en Jesús como su único Salvador. Este varón, cierto, dice que recibió el bautismo del Espíritu Santo, recibió a Jesús como su único Salvador, él y toda su familia, ¿cierto? ¿Y qué dice Pedro? ¿Acaso ahora dice, porque yo fui bautizado en el Espíritu Santo, ahora faltaba, ¿cierto?, el bautismo en agua? Ahora, ¿qué impide? Dice, pero ¿qué impide ahora que ellos sean bautizados por agua si ya han sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Y qué dice para Dios? Que Pedro se quedó un par de días más, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, seguir haciendo lo que Dios le había encomendado, lo que tenía que hacer, porque Pedro era dirigido por el Señor, era dirigido por el Espíritu Santo, y Dios mandó con esa misión, ¿cierto?, a hablar de la palabra del Señor, a hablar de Jesucristo, del Hijo de Dios, y que aquellos hombres también iban a ser bautizados en agua, como también fue en el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Señor de mí, de usted, mis hermanos. Que seamos, cierto, temerosos de parte del Señor, que aprendamos de este varón, que seamos mujer y hombres temerosos, mujer obediente, mujeres que oremos constantemente, porque aquí dice la palabra de Dios, que él dice que él oraba siempre, no es que, cierto, no es que oraba que sea un poquito, un par de días o un mes, no, decía, oraba siempre a Dios. Era un hombre constante. Y el Señor, ¿cierto?, le
respondió su petición. ¿Y cuál era quizá la acción de Cornelio? A lo mejor él le pedía al Señor, Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero estar cerca de ti. Quizás eso es su oración. Era tanto el temor a Dios que él tenía, tanto que quería agradarle al Señor de una manera. ¿Cómo? Con buenas obras. Y el Señor, cierto, le concedió el deseo de su petición. En esta tarde, mis hermanos, mi hermana, a lo mejor eso también, para usted y para mí, que quiere el Señor, que confiemos en Él, que oremos y el Señor va a responder su petición. ¿Qué es lo que usted quiere realmente? A lo mejor también quiere que también su familia también se convierta al Señor. Pero ¿qué tiene que hacer usted ahora? Predicar la palabra del Señor, como Dios mandó a Pedro. Predicar la palabra del Señor a la familia, a sus vecinos, para que también, cierto, reciban a Jesús como su único Salvador. Porque muchos creen a Dios, pero a su manera, como es. No, yo creo en Dios, pero a mi manera. Pero mis hermanos, para recibir esa salvación del Señor, no es caminar a nuestra manera, sino caminar a la manera del Señor. ¿Y cuál manera del Señor? Aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, reconocer que Él es el Hijo de Dios y que Él murió un día por nosotros y que vino a hacer prodigios y milagros. Porque este pueblo ¿cierto? No le recibió al principio, ellos no sabían quién era Jesús porque no lo recibieron. Y por eso es que Jesús, ¿cierto? Dice que fue colgado en un madero después que hizo tanto bien a este mundo. Que Dios nos bendiga hoy en día, mis hermanos. Hay tanta necesidad. Pero ¿qué Dios nos pide a nosotros? Que solamente oremos y vamos a recibir la respuesta del Señor como la recibió, ¿cierto? Cornelio, un hombre temeroso que Dios tomó en cuenta esa oración, esa constancia, ¿cierto? Y era un hombre, ¿cierto?, que quería agradar al Señor. Bien, mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Es una palabra también para mí, ¿cierto?, que yo también tengo que aprender de Cornelio. ¿Qué es lo que tengo que aprender de Cornelio? Ser temerosa de parte del Señor, ¿cierto? Ser misericordiosa, ¿cierto? Y orar a Dios. Que Dios nos ayude a cada uno a hacer la voluntad del Señor con su ayuda, mis hermanos, porque muchos decimos que amamos al Señor, pero aquí el Señor dice que el que me ama, dice, mi palabra guardará. Y muchas veces nosotros no guardamos su palabra, no la ponemos por obra. A veces somos egoístas, muchas veces somos indolentes y Dios quiere que seamos misericordiosos, como Pedro, como Cornelio. Que podamos, ¿cierto?, tener misericordia por los demás, orar por los demás. Muchas veces oramos por nosotros más, no, tenemos que orar por los demás. Yo creo que Cornelio igual oraba por toda su familia, por sus amigos, porque por algo, ¿cierto?, él los convidó a su casa, cuando sabía que venía Pedro con aquel hombre, ¿cierto?, porque sabía que había algo para él, pero el que hizo, compartió esa bendición. Y eso es lo que Dios quiere también con nosotros, mis hermanos, que también compartamos la bendición de parte del Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, ¿cierto? Que seamos mujeres y hombres, ¿cierto? Que no callemos, mis hermanos, a la misericordia del Señor. Hoy en día hay mucha necesidad, mucha gente que está afligida, desesperada, pero ahí está usted, mi hermana, y yo, que debemos, ¿cierto?, predicar la palabra del Señor, decir que hay un Dios todopoderoso, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios vivo, mis hermanos. Un Dios, cierto, que ahí está presto con su oído para escuchar nuestro clamor, nuestra oración. Dice la palabra del Señor, cierto, que Dios dice que no hay oídos sordos, mis hermanos, cuando le clamamos a Él. Que Dios nos ayude. Este hombre, cierto, era un hombre gentil, quizás no tenía derecho a nada, pero sin embargo, cierto, ¿qué le enseñó a Pedro el Señor? Que no hace excepción de persona, que todo aquel que le busca, cierto, le halla. ¿Cierto? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque Dios es amor, mis hermanos. Y Dios, ¿cierto?, a todos nos quiere salvar, a todos, no solamente a unos poquitos, a todos. Por eso es necesario, mis hermanos, que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado y podamos guardar su palabra, dice, y dar de gracia por lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué es la gracia que hemos recibido? Conocer a este Dios maravilloso, y que Él un día, cierto, nos rescató de las tinieblas y nos llamó a la luz. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Un árbol con frutos agradables, ese árbol con frutos apetecibles y que podamos dar a los demás, ¿cierto?
ese fruto que es la palabra del Señor, esa palabra de fe, una palabra de aliento, ¿cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, una palabra de amor, porque hoy en día lo que más está quizás, ¿cierto? La gente que te hace esperar es una palabra de Dios, una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra de esperanza, que en Él lo tenemos todo. Quieren la respuesta a todas nuestras inquietudes, mis hermanas y hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, y hasta aquí, de parte de Dios, predicar esta palabra, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pedro y Cornelio, el cual, ¿cierto?, habla de un hombre temeroso que buscaba al Señor constantemente. Amén. Vamos a dar esta hora, Padre Celestial, lleno de amor y de misericordia, te damos gracias en esta hora por su palabra, Dios mío, la cual, Dios mío, nos anima, Dios mío, que debemos buscarle cada día en la oración, que debemos, Señor amado, ser temerosos, Dios mío, como Cornelio, Padre mío, misericordioso, mi Señor amado. Te rogamos, tal vez, que tú coloques obediencia en nuestras vidas, que podamos guardar tu palabra, Señor, y ponerla por obra, mi Dios amado, mediante su ayuda, mi Señor bendito. Te damos muchas gracias, Señor amado, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que usted sea derramando su Espíritu Santo en nuestras vidas, como también en nuestras familias, Señor amado, que también puedan recibir el Espíritu Santo cuando le hablemos de su palabra, Señor, que le hablemos, Dios mío, que hay un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Cristo amado, un Jesús que dio su vida por nosotros, mi Dios amado, Señor Dios Todopoderoso, y que podamos ser hijos temerosos. Dios mío, ayúdanos, Señor, y te rogo una dulce bendición aquí a quemar al cielo, que la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Señor, te damos gracias por todo lo que se ha hecho, que Dios me sea ayudando cada día, para mi Dios sea toda honra y gloria, y para ti sea su inmensa misericordia, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, de día, que Dios, cierto, también sea supliendo cada necesidad. Y no lo olvidemos, mis hermanos, que Dios escucha nuestra oración. Cuando usted le busca, cierto, en el temor, cuando usted busca a Dios con todo su corazón, dice el Señor que va a escuchar su oración, cierto, y Él va a estar atento con su oído ahí, y le va a responder lo que usted anhela, mi hermana. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Bendiciones para todos. Amén.
Señor nos bendiga, mis hermanos. Poderosa la palabra de Dios. El Señor, como les decía antes, conoce nuestras vidas y Él habló mediante nuestra necesidad. Hay que poner por obra la palabra de Dios y tomarla con mucha fe, mis hermanos. Dios les bendiga. Ha llegado la hora de dar término a este servicio. Ha sido maravilloso. Lo hemos gozado en el Señor y usted ha podido escuchar palabra de Dios, que es muy importante. Es el alimento espiritual, mis hermanos, para aumentar nuestra fe, para fortalecer nuestra vida. Porque sin oír palabra de Dios estamos vacíos, ¿cierto? Y sin la alabanza de Dios igual que llega a nuestros corazones con alegría y así nos podemos deleitar. No olvidándonos, mis hermanos, del día domingo. Hay un nuevo servicio a las 11 de la mañana. Usted esté dispuesto para poder ver el programa online. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, como también no olvidando que el día domingo son las peticiones. Nuestro hermano Fabio Madrid está a cargo de ella. Usted llámelo, no sé cómo se va a comunicar, pero si tiene petición imposible, el Señor es poderoso para responder. Amén. Porque alabamos un Dios grande, maravilloso, lleno de amor y lleno de misericordia, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en grande manera. Saludo a todos. Que el Señor les bendiga a nuestros pastores, a todos mis hermanos y a seguir adelante en la obra de Dios. Ahora vamos a orar por este servicio y que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este servicio maravilloso que usted ha dado a nuestras vidas. Bendiga, Dios mío, tu palabra en nuestras vidas. Bendiga tu palabra en nuestros corazones, Señor bendito. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, porque mi hermano ha podido escuchar palabra de Dios, las alabanzas, Señor, que han llegado como un perfume agradable a nuestros oídos, a nuestros corazones. Mi Dios, bendice todo lo que se ha hecho en esta tarde, Dios mío. Y usted tome dominio también así de nuestro pastor, Dios mío, fortalezca usted su vida, fortalezcale, Dios mío, en salud, Dios mío, en ánimo, que no decaiga, Señor, tu siervo, sino que usted le sea bendiciendo en grande manera, mi Dios. Igualmente a esta pastora María, bendígale, Dios mío, y a todos mis hermanos, fortalezcale usted por misericordia y sacie usted toda necesidad que tuviera tu pueblo. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, mi Dios, y usted nos va a seguir ayudando y usted nos va a seguir fortaleciendo, mi Dios. Gracias te damos por este servicio, mi Dios, y coloca esa dulce bendición aquí hay que pedir lo alto, que es la del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga y hasta aquí nos ayudará Jehová. Dios les bendiga.